Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos y todas bien. Hoy día iniciamos nuestra tercera sesión del Laboratorio de Historias Interculturales que organizamos en conjunto con el Instituto de Historia de la Universidad Católica y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. La próxima sesión va a ser en julio, así que esta es la última del semestre también para cerrar el semestre. Estamos muy contentos y contentas de que tenemos a dos colegas mías, Marcela Morales y Surimana Pérez, que son profesionales del Archivo de Mujeres y Géneros, que nos van a hacer una presentación, que ahí, bueno, ustedes pueden ver Archivo Mujeres y Géneros del Archivo Nacional de Chile, consolidación, avances y desafíos. Solamente voy a comentar, este laboratorio lo hacemos una vez al mes, eh, desde hace como 2 años, y la idea es más que nada hacer un espacio de conversación, de discusión sobre temas vinculados a las historias interculturales, también desde un punto de vista interdisciplinario. Generalmente tenemos o historiadores, historiadoras, antropólogos, antropólogas, y bueno, y también de periodistas, hemos tenido de otras disciplinas. Así que también la idea es ver también los vínculos que vamos a tener, también generar cosas a futuro, también a veces que se nos ocurre también en estos días. Así que eso les doy la bienvenida y si se pueden presentar brevemente para compartir con la gente que está también en línea. Gracias. Sí, bueno, mi nombre es Surimana Pérez Díaz, de formación antropóloga. Me formé en Valdivia, en el sur de Chile, algo muy particular. Y me desempeño como profesional del Archivo Mujeres y Géneros del Archivo Nacional de Chile. Y ahí les vamos a comentar de qué trata este archivo. Y yo, no sé si se me ve. Ahí Sí, está hola, cerca, ahí. buenas tardes a todas, todos. Bueno, para nosotros es un honor estar aquí. Muchas gracias, Francisca, por habernos invitado. Mi nombre es Marcela Morales, soy antropóloga y trabajo hace 11 años en el Archivo Nacional. Y desde que se inició esta iniciativa que les vamos a comentar, el Archivo Mujeres y Género, trabajo ahí. Mi formación también es de antropóloga, pero me ha ido acercando a los temas patrimoniales y de conformación en realidad de archivos. Y sobre eso venimos a contarles de una experiencia que no es una experiencia académica, sino es una experiencia de abrir en el espacio público y en la institucionalidad pública un archivo con características especiales. Y la idea es problematizar esas características especiales del archivo y ver de qué forma un archivo de este tipo es una oportunidad para generar debates y de alguna manera correr el cerco desde las perspectivas teóricas y metodológicas de cómo se hace la historia, cómo se hace la interdisciplina, cómo se hace antropología hoy día. Eso. Bueno, voy a comenzar contándoles lo que es un archivo. Yo me imagino que, como ustedes son del área de la antropología y de la historia en general, sabemos lo que es un archivo. Que un archivo tiene varias acepciones, pero uno puede entender el archivo desde la perspectiva de aquel lugar donde se preservan y se permite dar acceso a documentos, es decir, inscripciones respecto a el pasado, que pueden ser vistos hoy y releídos hoy día. Y también el archivo puede ser entendido desde la perspectiva más técnica como un conjunto sistemático y ordenado de documentos que son asequibles y que permiten efectivamente hablar del pasado, tanto desde la perspectiva histórica como también desde la perspectiva de la conformación de las memorias. Nosotros, y esto es importante decirlo, venimos del Archivo Nacional. El Archivo Nacional es la institucionalidad pública, es decir, que esto responde a una política pública con un decreto o ley, que es la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes, la de 21.045, y dentro de esa ley está el decreto 5.200, que establece que la documentación legalmente producida por el Estado y el gobierno en sus actos administrativos debe quedar en un lugar que tiene la obligación de preservarlo para, en el fondo, procesos históricos, procesos de memoria, conformación de identidad. Esto tiene una importancia
fundamental en el sentido de que esos documentos son documentos públicos a los cuales todas las personas tenemos acceso. Y eso es muy importante porque quiere decir que no hay restricción y tiene como la simbólica de decir esto es lo que ha producido la administración del Estado desde el tiempo colonial hasta ahora y todos nosotros podemos acceder. Es decir, si yo soy una estudiante de Putre, tengo derecho a venir y pedir la documentación. No es una documentación, salvo que hayan por distintos tipos de legalidades, algunas restricciones específicas, a veces por temas de confidencialidad de datos, etcétera. Pero en general esa documentación debe estar disponible a todos. Yo siempre digo esto porque es importante generar de alguna manera la demanda ciudadana, porque efectivamente no siempre sabemos los derechos que tenemos y esto no solamente se restringe como a los investigadores históricos de las ciencias sociales, de la humanidad, sino a las personas comunes y corrientes, personas de a pie decimos nosotros. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque en ese contexto el Archivo Nacional se convirtió durante el siglo XX en la principal fuente de construcción de la narrativa histórica y de memoria que hay en el país. Eso tiene su ventaja en el sentido de que existe un archivo, pero también tiene sus desventajas en el sentido de que es una narrativa centralista, es una narrativa que releva determinados procesos y es una narrativa que se construye de acuerdo a lo que estos documentos permiten. Entonces, lo que estos documentos permiten son, en general, procesos administrativos institucionales generados por la institución pública y lo que no es aquello es, en general, son documentos que son construidos por sujetos heterosexuales, hombres, que no son indígenas, etc. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de memorias de mujeres, memorias de pueblos indígenas, etc., son construidos desde la performatividad de los actos administrativos del Estado y no desde las propias personas. Esto es importante como contexto porque es a partir de esa condición del archivo que se empieza en los años 2011, 2010, por ahí, se empieza a cuestionar esta narrativa hegemónica. O sea, nosotros como Estado, como archivo, también somos permeados, obviamente, por todos los debates que existen en la sociedad, pero también somos permeados por los avances legislativos, los compromisos del Estado en relación, por ejemplo, a los compromisos de equidad de las mujeres, y también a ciertas políticas públicas, como por ejemplo los PMG, los programas de mejoramiento de gestión en términos de la equidad de género, que en realidad desde la perspectiva del archivo y desde la perspectiva de las instituciones patrimoniales, nosotros consideramos que la forma de contribuir a disminuir la brecha y las inequidades entre hombres y mujeres era generando posibilidades de transformación en la representación, en la forma en que se representaban niños, niñas, jóvenes, etc. Y esas formas de representación implicaban, de alguna manera, generar una intencionalidad de construcción de memorias diferentes que tuvieran la posibilidad de hablar o ser habladas desde los espacios patrimoniales, pero no solamente desde las voces de otros. Por ejemplo, ¿dónde encontrábamos nosotros a las mujeres rurales o a las mujeres de los sectores populares? En los textos, obviamente, los historiadores, por ejemplo, pensando, no sé, pues la historiografía sobre el Bajo Pueblo, etcétera, pero no había una voz propia, o la voz propia de aquellas mujeres estaba en los expedientes judiciales. Súper valiosos para la conformación de la historia, pero nosotros veíamos que no existía ni siquiera como una voluntad documental, como una noción de patrimonial o de contribución histórica respecto a lo que hacían las propias mujeres, por ejemplo. Y esto fue una condición. Por ejemplo, ¿qué pasaba? El derecho a voto fue una decisión política y legislativa que se dio en las cámaras y que tuvo que ver con la presidencia o tuvo que ver con procesos de lucha, de disputa y de organización de las propias mujeres. Mientras nosotros no tuviéramos esos procesos documentados, nosotros no podíamos contar historias diferentes y tampoco podíamos, por ejemplo, y sigue siendo esto crítico, si esto es una pequeña contribución, por ejemplo, con qué identidades se podían reflejar las niñas y niñas si nos iban a visitar el Archivo Nacional. Ahí hay algunas identidades que empiezan, digamos, a poblar, porque el espacio público ha estado poblado por estas narrativas heroicas, masculinas. Nosotros pusimos ahí, siempre venimos con Teresa Flores,
conocida como Teresa Flores de Recabarren, que fue una de las mujeres más importantes en el movimiento obrero salitrero en el norte, tuvo incidencia en la formación del Partido Obrero Comunista, previo al Partido Comunista. Está al lado de Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista, cuyas cartas se conservan en el Archivo Nacional, pero ella siempre aparecía en el, digamos como nosotros decimos con Surimana, en los bordes, en las notas al margen, en los pies de página. Y efectivamente no existía una imagen de ella. Y Teresa Flores como la mujer de. Entonces, el esfuerzo de nuestro archivo, en el fondo, es generar ciertas condiciones de posibilidad para que la representación de diferentes identidades tenga un lugar patrimonial. Pero y se llama nosotros las convocábamos hablando de la conformación social de los archivos del patrimonio documental, en el sentido de que nosotros como servicio público también tenemos que estar abiertos a la demanda ciudadana, no solo a lo que quieren recibir, sino que también a los patrimonios que quieren conformar. De alguna manera decir, es relevante lo que mi abuela produjo, o sea, preguntarse por lo patrimonial, preguntarse por el estatus de aquello que yo quiero o no quiero legar a las futuras generaciones, no como algo dado y no como algo que solamente se limita a la clásica discusión de los políticos, de los hombres, o sea, que lo patrimonial también es un concepto que está en disputa, que depende del poder y que en realidad nosotros estamos porosos a que la ciudadanía nos diga, bueno, preserven esto. Con esto le dejo el paso a mi compañera Surimana, quien está a cargo en concreto del archivo. Sí. Bueno, luego de esa introducción que nos hizo Marcela, lo que vamos a ver ahora es más que nada un recorrido respecto de los orígenes del archivo Mujeres y Géneros, y también en qué es lo que resguarda, cómo acceder, más que nada dar como esa información a las y los asistentes. A modo de contexto, ya lo mencionó Marcela, pero el Archivo Nacional de Chile es la institución que se dedica a reunir, organizar y preservar todo lo que es el patrimonio documental de Chile. Patrimonio que se basa en información administrativa, técnica, jurídica e histórica. O sea, se conservan acá, se resguardan la documentación que tiene ese tipo de valoración, de atributos. Y también en el interés público y nacional que estos poseen tanto para la ciudadanía y el Estado, como en lo que es la conformación también de la identidad nacional. Sin embargo, bueno, el archivo que se caracteriza por custodiar la documentación que es producida por el Estado y de interés nacional, en el año 2009 llega una donación que es bien característico, y que trata justamente de una producción de una mujer que es la primera mujer en ejercer la profesión de químico farmacéutica. Y ella es María Griselda Hinojosa. Esto se realizó a través de conversaciones que se tuvieron con el Colegio de Químicos Farmacéuticos, en donde había la persona que presidía tenía una relación, un vínculo familiar con María Griselda, y había trabajado en un libro. Y a través de este proceso de investigación accedió a un montón de información de carácter documental, fotográfico, el título, pero además habían objetos personales y también que daban cuenta de las prácticas de lo que ella desarrollaba en su quehacer científico. Y además hay vestidos, entonces un montón de objetos y documentos que dan cuenta también de lo que es o de lo que fue María Griselda Hinojosa, que también era una mujer masona, con mucha influencia en la región de Atacama. Por ahí también en ese acervo documental hay fotos de Belén de Zárraga, que nos parece también bien característico, em, pensando en que eran contemporáneas también. Entonces esto llega al Archivo Nacional y surge ahí la interrogante, dónde se resguarda, cómo se relaciona también con los otros acervos documentales que son producidos por el Estado, qué pasa con esta documentación. Entonces esto lo identificamos también como un momento prefundacional, porque viene también a tensionar todas las nociones que se manejaban en ese entonces respecto a lo que es un archivo propiamente.
Y además, esto vino de la mano de un proceso que se estaba desarrollando a nivel de las instituciones culturales y patrimoniales del Estado, que entonces dependían de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que ahora es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y que es la incorporación del enfoque de género también en las actividades culturales, patrimoniales, y se empezó a desarrollar un trabajo también a nivel de archivo para ver cómo podía superar estas brechas en términos de representación y participación de mujeres y disidencias sexogenéricas. Entonces se comenzaron a observar las visitas guiadas, cuál era el relato también que se transmitía, por ejemplo, a las y los estudiantes que acudían a este espacio para las visitas, o también a las usuarias, cómo eran las experiencias también como investigadoras o personas consultantes en general. Y se hizo este diagnóstico liderado por la directora Emma de Ramón y la profesional que era encargada de género de la DIVAM, que es Paula Palacios, colega también de nosotras, antropóloga. Y el diagnóstico lo que arrojó es que la documentación que se resguarda en el Archivo Nacional en ese entonces era escasamente producida por mujeres. eh, Aparecían las mujeres, pero eran principalmente referidas por terceras personas, y en lo que se mostraba o visibilizaba en las visitas guiadas era principalmente, por ejemplo, no sé, se mostraba el documento del testimonio de ¿cómo se llama? El testamento, De la el Quintrala. testamento de la Quintrala, o también documentación de mujeres vinculadas a instituciones eclesiásticas. Entonces también se fortalecían como ciertos estereotipos, o sea, no era representativo de todas las mujeres, de toda la diversidad de mujeres que habitamos el territorio. Entonces eso daba cuenta también de las brechas a nivel institucional. Y lo otro que también dentro de la reflexión que se dieron dentro de esas mesas de trabajo es que también está la existencia de mujeres y disidencias sexogenéricas fuera del dispositivo de lo escrito. O sea que también hay otras formas de expresar, otros tipos de documentación, otros soportes que no necesariamente están reflejados en lo que es el papel. Y además lo que mencionaba Marcela, de que el sujeto protagónico dentro de la producción historiográfica es masculino, heterosexual, político, etcétera. Entonces ocurre esta invisibilización también de otros y otros sujetos que no necesariamente responden a los imperativos que la sociedad instala sobre qué debe ser reconocido en la construcción de la memoria y identidad de una nación. Y ya entrando en el 2010, también ocurren ciertos fenómenos que también generan las condiciones para la creación de este archivo, y es que hubo un cambio de gobierno, hubo una renovación también en ese ámbito, y el otro que acontece el terremoto, que el terremoto también genera condiciones porque mucha de la documentación producida por mujeres, disidencias, organizaciones de mujeres de aquí del país, em, contenían o resguardaban la documentación, las producciones que tenían, por ejemplo, en departamentos, en casas, y eso se vio mermado también por en lo que es los efectos del terremoto. Como ejemplo de eso, una de las primeras donaciones fue de la Corporación Instituto Mujeres del Sur, que es una organización que trabajaba en el ámbito de violencias en la ciudad de Concepción, y el depósito, el lugar donde tenían resguardada toda la documentación que daba cuenta de las actividades de esta organización, tenía filtraciones, humedad, entonces no estaba en condiciones óptimas para que pueda preservarse en el tiempo. Entonces recurren también aquí al Archivo Nacional. Y otro proceso que ya es más de largo aliento y que se vive desde los 90 en adelante, y es el fenómeno del desfinanciamiento a las ONG de mujeres y feministas que tuvieron su auge principalmente en los años 80 por las condiciones que estaba el país en cuanto a la dictadura, la cesantía,
Entonces había mucho financiamiento desde las agencias de cooperación internacional también para suplir esas necesidades que padecía el país en esos momentos, pero ya después con el retorno a la democracia se perdió el financiamiento y con eso quedaron muchos centros de documentación sin financiamiento, o sea, sin contar también con las condiciones óptimas para preservar esa documentación. Y así, luego de una mesa de trabajo que levantó el Archivo Nacional junto con el CGCAL de la Universidad de Chile, invitaron también a activistas y artivistas para que pudiesen colaborar en este proceso, donde surge también la idea, ¿por qué no se crea un archivo Mujeres y Género? Y ya en el año 2011 se concluye, o sea, se crea este espacio que se dedica al interior de este otro archivo, que es el Archivo Nacional de Chile, a resguardar todo lo que es la documentación que es producida por mujeres, por disidencias y también por organizaciones, para superar justamente estas brechas. Orientaciones teóricas, como a modo muy general, las teorías que sustentan también este espacio, bueno, la teoría de género, los estudios feministas, también la teoría postcustodial archivística, que apunta también a la democratización de los archivos, a generar aperturas también, diálogo con comunidades y los usos sociales del patrimonio. O sea, lo que apuntamos también, es como a visibilizar también las relaciones cotidianas que tenemos con los archivos y a revalorizar también lo que tenemos en nuestras casas, el patrimonio también, más desde las nociones ciudadanas también y la disputa de lo que debe ser patrimonial. La misión del Archivo Mujeres y Género es generar, conservar y poner en valor el patrimonio archivístico producido por mujeres y por diversidades de sexogenéricas, independiente de sus posiciones sociales, étnicas, generacionales, con el objetivo principal de fortalecer y complejizar nuestra construcción identitaria, ampliando y enriqueciendo la discusión sobre lo que se considera necesario de preservar y legar a las nuevas generaciones. Para comentarle un poco de nuestros fondos documentales, que también esto es parte de las primeras donaciones. Por ejemplo, tenemos el Fondo ISIS Internacional, que es una organización que se dedicó a recopilar todo lo que es prensa de mujeres y publicaciones a nivel mundial. Entonces, este es uno de los fondos más completos que están en el archivo Mujeres y Género. Son alrededor de 590 cajas con publicaciones de todo el mundo. Y desde ahí también se generó otro fondo que también era parte en un principio de ISIS Internacional, pero como también estaba completo, pasó a conformar el Fondo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que también era otra organización a nivel latinoamericano que trabajaba en el ámbito de salud comunitario. Y aquí en la primera campaña, porque no solamente llegan donaciones, sino que también otro de los propósitos del Archivo Mujeres y Géneros es generar campañas para que las personas puedan, o sea, uno de los propósitos del Archivo Mujeres y Género también es que pueda esto ir creciendo. O sea, por un lado nos contactan a nosotras, pero por otro lado también generamos campañas para que las mismas personas se motiven primero, a reflexionar o a generar una conciencia también respecto a lo que es su patrimonio documental, tanto personas como organizaciones. Y en ese sentido, en el año 2012 se generó la primera campaña que se tituló Las mujeres en el siglo XX, lo cotidiano se vuelve parte de la historia, y que estuvo esa campaña liderada por Marcela Morales. Quizás puedes comentar un poco sobre el contexto de esta campaña. Bueno, la idea, como dice Surimana, tiene que ver también con democratizar el patrimonio. Entonces, una de las formas de democratizarlo era decirle a las personas comunes y corrientes que nosotros íbamos a hacer una exposición y que consideraban que era relevante demostrar de las mujeres durante el siglo XX. Entonces, hicimos una campaña junto con la Biblioteca Santiago y el Museo Histórico. Fue bien hermoso porque en realidad lo que empezó a suceder era que la gente
acompañaba como ciertos procesos familiares, como de genealogías familiares. Nos llamaban y nos decían, mi abuela fue profesora rural y preparaba las clases con cuadernos y tiene guardados los cuadernos. No sé si eso es valioso, pero yo creo que sí es valioso. Mi tía murió y dejó unos diarios de vida. Entonces, las personas comunes y corrientes iban reflexionando sobre las posibilidades de legado y nosotros íbamos haciendo como una especie de diálogo entre la documentación sociopolítica, económica, que daba cuenta de la historia del siglo XX, de la perspectiva de las mujeres, ir ampliando los derechos, saliendo al campo laboral y cruzando con estas memorias o huellas históricas de lo cotidiano. Entonces fue súper bonito porque en realidad hicimos cuando se generó la muestra, yo siempre a mí me parece muy conmovedor lo que pasó ahí porque lo inauguramos en el archivo histórico. El archivo histórico, si ustedes lo conocen, tiene pilares, es una construcción muy monumental que da cuenta de la monumentalidad de la nación, digamos, la nación como monumento, y entonces uno como sujeto se siente un poco hormiguita frente a esa monumentalidad. Pero la gente entró a la exposición y veían en las vitrinas de la exposición, esas que uno está acostumbrado, nosotros que somos quizás del ámbito no tanto, pero las personas que no son del ámbito de la historia, de la ciencia social y todo, suponen lo museográfico como una cosa muy lejana. Entonces ven, por ejemplo, en las vitrinas de un museo la Constitución y es emocionante, pero jamás se imaginan que en la vitrina de un museo puede estar el cuaderno que hizo su abuela. Entonces fue hermoso porque la gente vio en las vitrinas el cuaderno y venía, me acuerdo que hay una foto que me gusta mucho de una señora, la señora Clarita Pérez, que es una profesora con su nieto y que ella le está mostrando el cuaderno que está en la vitrina. Entonces, de alguna manera, es como el gesto de recuperar la dignidad de que todos los seres humanos somos productores de esa memoria, no es solamente, no está tan afuera. Eso por una parte. Y por otra, y este es el cuestionamiento a la mirada archivística tradicional o custodialista, digamos, que ahora se trata de una archivística más postcustodial, donde en realidad el tiempo histórico no es solamente el pasado, sino que también se trabaja desde el presente en una construcción de futuro. Y por eso, Suri, voy a adelantar esta porque viene esta otra campaña. Entonces, por ejemplo, sucedieron cosas muy relevantes en el tiempo presente y nosotros nos preguntábamos, ¿qué hacemos nosotros frente a un acontecimiento que luego va a poder ser mirado como un acontecimiento tal vez relevante para la historia y no estamos preservando nada? Entonces, por ejemplo, se nos produjo el 2018 las famosas tomas feministas que fueron un punto de inflexión en el movimiento feminista y nosotros ya nos estábamos convirtiendo como en un archivo del feminismo en Chile también. De alguna manera empezamos a abrirnos a eso, a ese tipo no solo de la producción de las mujeres o de las disidencias, también empezamos a recibir mucha documentación que permitía pensar al feminismo. Entonces estaba pasando eso en el presente. Y ahí entonces tuvimos nosotros también el dilema, y es un dilema también que se expresa también en la teoría archivística del custodialismo, estamos con guante esperando recibir y no incidiendo, o nos metemos en estos procesos históricos. Entonces generamos una metodología específica que permitió que las propias personas que estaban en las tomas feministas donaran sin que nosotros tuviésemos que intervenir, pero tuvimos que intervenir de alguna manera en las formas como de preservación, pero logramos en realidad recabar información que se estaba produciendo en el presente. Eso fue súper cuestionador, porque a nosotros, o sea, comprendan que el contexto es trabajar en un archivo tradicional. Entonces esto era de alguna manera, corría mucho el cerco, pero nosotros nos preguntábamos, bueno, si no, ¿qué va a pasar con aquello? Vamos a esperar que los documentos se pierdan, además y ahí empieza a aparecer otro dilema de cómo se preservan las producciones de las organizaciones sociales, políticas, de mujeres que son como fluidas y además son producción electrónica. Ahora ya nadie te produce casi afiches, sino que te mandan Entonces, todos los dilemas que se empiezan a producir a partir de que tú quieres ampliar la noción de lo que es patrimonial. Eso. Gracias, Uri. Sí. El proceso de la campaña de toma feminista del año 2018 fue súper interesante porque las mismas personas donaban sus registros tomados, por ejemplo, desde el celular al interior de la toma.
no sé, flyer, convocatorias, y además se nos donó como cuadernos de una toma, en donde iba rotando también la persona que iba tomando actas. Entonces es interesante ese registro. Y además, como Archivo Mujeres y Género, también se salió a documentar, por ejemplo, a grabar testimonios, a entrevistar, a tomar fotografías. Fue Miguel, que es el fotógrafo también del Archivo Nacional. Entonces fue un proceso bien interesante respecto a la importancia también de salir a documentar y no esperar también pasivamente a que llegue la documentación en algún momento. Ahora, fondos documentales, por ejemplo, para estudiar lo que es el movimiento feminista de Chile y Latinoamérica, está el Fondo Correspondencia MEMT, que está desde 1935 hasta 1943, y también está en proceso otra donación de cartas, correspondencia del MEMT, que es esta organización, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, una articulación a nivel nacional, en donde habían células, grupos, comités y subcomités en lugares más recónditos del país. Estaban ahí las mujeres organizadas, y todo ese flujo de comunicación quedó plasmado en lo que es la correspondencia, y eso está resguardado en el archivo Mujeres y Género. También están lo que es el Fondo Elena Cafarena, en donde también hay documentación que refleja el carácter más político de Elena. También hay objetos personales, documentación también relacionada con el MEMCH, sus apariciones en prensa, fotografías familiares. Entonces, interesante también para investigar respecto a la figura y la influencia también que tuvo Elena Cafarena en su momento. También está el fondo Olga Poblete, que también fue otra mujer memchista, que también después tuvo otra aparición, al igual que Elena con el MEMCH 83, y además ella tuvo un rol súper importante para lo que fue la UNCTAD 3 en el año 1971, tuvo un rol diplomático muy importante en ese momento. Entonces también hay documentación relacionada con su participación, su actuación en estos hitos. También hay documentación de Julieta Kirkwood, que tiene las características más como de archivo personal, la comunicación que tenían con sus amistades, con los proyectos también, en cuanto a publicaciones o participación en encuentros. Hace pocos años se nos donó también documentación del Instituto de la Mujer, de la Fundación Instituto de la Mujer hasta el año 2011, y esta fundación cerró el año pasado, si no me equivoco. Sí. Entonces también estamos en conversaciones para recibir la documentación de los últimos años, que esta es una organización que operó principalmente en los años 90, ya en lo que es post-dictadura, hasta los años 2000. Está también lo que es ISIS Internacional, que les comentaba, de esta organización que recopila prensa a nivel mundial, y de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. También para estudiar lo que es cuerpo, identidad sexual, violencia de género y trabajo en la segunda mitad del siglo XX en Chile, está el Fondo Trabajo y Estudios Lésbicos, Casa de la Mujer, Salón de las Preciosas, que es una sociedad de profesionales que operó en lo que es como entre el año 1995 hasta el 2000. Muy importante porque era una organización de mujeres lesbianas y bisexuales, y que también levantaron programas radiales, los primeros programas radiales de lesbianas a nivel latinoamericano. Entonces tenemos también esos programas, y una activista también investigadora se dedicó a digitalizarlos y los tiene en un repositorio abierto al público. También está el Fondo La Morada, que es esta organización que tuvo un carácter movimentista en los años 80, y que después en postdictadura se ha ido institucionalizando, pero donaron esta documentación también, en donde hay fotografías. También están los programas radiales. Dentro del Fondo La Morada también están los programas de Radio Tierra, que también funcionó y tuvo su auge en los años 90. Hay cintas magnetofónicas, hay VHS, hay publicaciones, hay de todo acá.
Y también esto, hace poco estuvimos en un proceso de colaboración también porque la misma corporación, que ahora es Corporación La Morada, está trabajando, construyendo su propio archivo. Entonces también ahí colaboramos en lo que es el proceso de digitalización, también muy importante para acceder a lo que es la historia del movimiento feminista en Chile, porque ha sido de una de las organizaciones más icónicas. El Fondo CONLACTRA, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar de Latinoamérica y del Caribe, en donde hubo una chilena que es Aida Moreno, que llegó a ser secretaria general por algunos años, y que donaron también esta documentación que es de carácter sindical, y hay mucha también material de difusión dirigida a las trabajadoras del hogar respecto a lo que es sus derechos laborales. También hicieron hartos procesos como de socioeducación a las mismas afiliadas relacionada con la toma de conciencia de sus derechos laborales, de cómo incidir en política y la articulación también con un carácter más internacionalista. Está el Instituto de las Mujeres del Sur, que es esta organización de Concepción que trabajó en el ámbito de violencias. Está también el Fondo María Ortega Rutke, el Registro Tomas Feministas y el Fondo Yeguas del Apocalipsis, que es este colectivo de arte y disidencia a finales de los 80 en postdictadura, donde participó Pedro Lemebel, Francisco Casas. Hicieron hartas intervenciones y llamaron a prensa, entonces hay harta documentación relacionada con eso. Y para estudiar lo que son las múltiples identidades y formas de ser mujer durante el siglo XX en la sociedad chilena, está el Fondo Audiovisual Mujeres y Género, que le tenemos bastante cariño ahí con Marcela, y es porque el archivo Mujeres y Género también, por esta necesidad de salir a documentar experiencias de mujeres o mujeres que han tenido una trayectoria social y política muy importante en sus ámbitos de acción, todos los años ha ido poblando este fondo, generando entrevistas testimoniales con más de carácter biográfico, como son entrevistas en profundidad, también con la idea de poner a disposición bajo este formato los testimonios de mujeres y de las múltiples formas de ser mujer de diferentes edades, diferentes oficios, ocupaciones. Regiones también, hay hartos registros de regiones, mujeres mapuche, de pueblos originarios, mujeres yaganes también hay testimonios. Entonces está este acervo que actualmente tenemos más de 100 entrevistas que son parte del Fondo Audiovisual. Bueno, el Fondo Campaña de Donaciones 2012, Fondo Campaña de Valparaíso y el Fondo Grupo de Donaciones, que son donaciones que llegan de particulares. Y así ha ido creciendo este archivo. Eso relacionado con el Fondo Audiovisual, sí. Bueno, esa es la ficha que manejamos. Es que tenemos un catálogo que está disponible en línea del Fondo Audiovisual, al cual pueden acceder también si les interesa recurrir a algún testimonio que está registrado ahí. Y esto ha sido como de las acciones más recientes también en cuanto al Fondo Audiovisual, por ejemplo, esto fue en el año 2021, en donde registramos también en todo este proceso de la Convención Constitucional, generamos ahí vínculos, salimos también a recopilar información, documentación a ese espacio, generamos vínculo con activistas, entonces generamos unas entrevistas, por ejemplo, ahí está Patricia de Dos Verdes, que es una activista ecofeminista, guardadora de semillas, que era asesora de una convencional. Sí, no me acuerdo de quién, pero era asesora. Sí. Sí, y también había una agrupación de mujeres que se dedicaba a apoyar el proceso también del desarrollo de la convención y que se instalaban todos los días jueves afuera de este espacio del ex Congreso Nacional por motivación propia, voluntaria, porque consideraban que era muy importante el proceso que se estaba viviendo. Entonces ellas se autoconvocaron, se autoorganizaron sin personalidad jurídica ni nada, sino que voluntariamente acudían todos los días jueves a generar apoyo a ese proceso. Entonces documentamos también esa experiencia y que les motivaba también ser parte de ese espacio. Y abajo hay una foto con practicantes, pasantes, que también somos un archivo que está dispuesto a apoyar también los procesos de formación de estudiantes
recibimos Hoy sí, practicantes, súper pasantes. importante eso, sí, nos conviene a todos, a todas, sí, sí, sí. También generamos investigación, generamos contenido también para dar a conocer los fondos documentales. Actualmente, lo que es el Archivo de Mujeres y Géneros ocupa el 20% del depósito 1 del Archivo Nacional Histórico. Esto va creciendo y también esperamos que pueda replicarse en lo que lo que son los archivos regionales, que cada archivo regional idealmente pueda tener también un espacio como lo que es el Archivo de Mujeres y Géneros. También hay solicitudes presenciales de personas que acuden espontáneamente al Archivo Nacional, o a veces también nos escriben por algún tema en particular y nosotros les damos la referencia. Puedes consultar este fondo, le compartimos los instrumentos. Generamos actividades educativas, visitas guiadas por el espacio, por el depósito. Es bueno estar ahí en contacto con los documentos, conocer también como todo el flujo del Archivo Nacional en cuanto a consultantes, por ejemplo, en sala de lectura. Y también este espacio que, si bien no es abierto a todo público, pero generamos las visitas porque creemos que es importante también de que conozcan cómo se resguarda, cómo se preserva la documentación, los diferentes soportes también, por ejemplo, en cuanto a la documentación del siglo XX en comparación a los volúmenes que corresponden al siglo XIX, siglo XVIII, etc. Las entrevistas, que al menos realizamos 3 entrevistas anuales, y recibimos también a grupos de pasantes o de practicantes que nos apoyan también en lo que es el trabajo técnico, archivístico u otros. Así que eso a modo general. Tenemos unos contenidos educativos Ujú. también, una Sí. serie educativa con las entrevistas. Hemos hecho 10 series educativas, después les vamos a dejar el link. Y también quería dejarles algunas producciones, un catálogo que se produjo y unos afiches de las campañas de donaciones. Pero eso se los vamos a dejar al final presencialmente para que, bueno, para que las puedan usar. ¿Eso? Sí, buenísimo. eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a las dos, muy interesante. Aplausos también ahí desde Zoom. Tenemos un Quería- aplauso, sí. Sí. Quería ofrecer la palabra, no sé si quiere comenzar, es un comentario, pregunta. Sí, no, ahí todavía no han anotado. Así que si quieren. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy importante que esté alojado en el Archivo Nacional, como ustedes dicen, es un edificio imponente para entrar y a veces inaccesible, o se ve como inaccesible, y es una manera de hacerlo muy accesible a temáticas emergentes que son fundamentales hace varias décadas en la historia de Chile. Y una de las cosas muy interesantes, sobre todo lo de la artística postcuratorial, y también las posibilidades de la serie educativa, o sea, cuáles son las posibilidades de que todo el contenido que sea catalogado, que sea archivado, independiente del proceso de formación de los investigadores, tenga impacto en la formación de los ciudadanos en su etapa escolar. Ese es uno de los aspectos que son importantes. Bueno, uno mira el archivo así como para especialistas, en cambio debería ser un lugar, un repositorio en el cual no solo los investigadores o los investigadores en formación trabajaran, sino que fuera accesible a todo el público y especialmente acompañado de, no sé, pues de materiales pedagógicos o de materiales didácticos que le hicieran sentido y pudieran ser transmitidos en las políticas públicas en la educación de Chile. ¿Han visto esa posibilidad? ¿Han visto la forma de incorporar algunas de esas producciones en los planes y programas del Ministerio de Educación? Esa es un poco Mira, súper interesante la reflexión. Yo creo que la verdad es que estamos lejos de lograr todo lo que quisiéramos y pudiésemos. Me refería a la serie de 10 capítulos porque efectivamente nosotros hicimos esa reflexión. Tenemos este acervo documental de biografías de mujeres, digamos, relatos de vida. Entonces dijimos,
qué lejos está esto de la ciudadanía en su conjunto, está mucho más cerca como de investigadores. Entonces, con el Consejo Nacional de Televisión, pero esto fue como el año 2014, fue hace mucho tiempo atrás, hicimos un convenio y se generaron esta serie educativas que fueron cruzando currículum. O sea, por ejemplo, no sé, no solo objetivos transversales, sino que también entiendo yo que eran objetivos como formativos del currículum, tratando, no sé, reforma agraria, bla, bla. Entonces tenemos una serie que se llama Mujer Campesina, que es el relato de vida de la Alicia Muñoz, que es una tremenda mujer de Namuri. Entonces va contando todo su proceso desde cuando ella empezó, nació en un fundo en Curicó, la llevaron a trabajar en una hacienda, entonces está todo ese proceso de toma de conciencia y convertirse en una dirigente sindical de mujer y llegar a ser una dirigente Anamuri. Por ejemplo, ese es uno. Tenemos Mujer y Cuerpo, sobre la reflexión de la conformación del cuerpo, y se va, y hay una ficha, están ahí en la página web, yo después les voy a dejar el link bien, porque se cruza cuál es el objetivo pedagógico que tiene. Eso lo hicimos hace mucho tiempo, no hemos seguido con la línea y yo creo que estamos súper en deuda, por ejemplo, para niñas, niños, niñeces más pequeñas, que yo trabajo además en otra área del Archivo Nacional, que es el área de vínculo con el medio. Tenemos un proyecto con el SECREA, que es un programa de educación artística para trabajar también pero cuesta trabajar con niños. Los temas de patrimonio, memoria y archivo, cuesta trabajarlo con niños en el sentido de que yo no digo que los niños no estén capacitados, yo creo que en el fondo hay un problema de la mirada más adultocéntrica respecto a, porque cuando, por ejemplo, va uno adulto a trabajar con niñeces, se entiende como que uno es el que sabe de historia y hay un reconocimiento hacia otras memorias. En los espacios patrimoniales yo diría que se ha avanzado un poco, no así necesariamente en los archivos, pero en los espacios patrimoniales museo, por ejemplo, el trabajo del Museo de la Educación, el trabajo de Irene de la Jara, hay harto trabajo patrimonial que va cruzando en niñeces y que nosotros, yo diría que desde la perspectiva archivística, estamos un poco al debe. Como material educativo que hemos hecho como archivo, ha sido ese que te digo yo de la serie, pero que están, yo diría, más ligados a personas de 12 años para arriba. Ahora, también nosotros, yo termino siempre quejándome de esto, somos un archivo, somos 2 personas hoy día en el archivo. Surimana tiene la dedicación exclusiva y yo tengo otros trabajos en el Archivo Nacional. Entonces, también hay que buscar la sinergia y buscar las posibilidades. Yo encuentro que está toda la posibilidad y todo porque como de generar un espacio creativo. También tenemos un guión de visita guiada, tenemos una encargada de educación en el Archivo Nacional, y nos hicimos el año pasado un guión de visitas guiadas, pero como te digo, yo creo que hay un énfasis un poco más en adolescente. No sé cómo Sí. lo ves tú, Suri. Claro, es que hasta el momento hemos tenido esas solicitudes, como a estos grupos en específico. De hecho, lo que más nos llega es como a realizar visitas guiadas a estudiantes ya en formación universitaria. Y lo otro que generamos, como tenemos vínculo con organizaciones de mujeres y feministas, también realizamos actividades educativas dirigidas a estos públicos. Entonces, hasta el momento no ha existido como una solicitud, una petición directa, porque también vamos respondiendo según lo que nos vayan demandando. Como demanda, claro. Claro. Entonces, quizás por eso no se ha generado, pero nos encantaría también poder generar más, o sea, ampliar los públicos finalmente también para difundir lo que es este archivo y también contribuir en lo que es la superación de estas brechas que no solamente están presentes en el Archivo Nacional, sino que en muchos otros espacios, como las brechas de género. Para complementar un poco, que otra estrategia que no está presente en el PPT, pero la recordé, y es que el archivo Mujeres y Género, previo a lo que es la pandemia, realizaba exposiciones. Y las exposiciones también tienen un impacto considerable, muy, muy significativo, porque justamente esta monumentalidad, o sea, muchas personas, usuarios, usuarias de la acción Mujeres y Género nos han comentado de que no es un espacio cómodo como para mujeres o disidencias acudir a este espacio, también pensando en las restricciones que hay como en términos como de comportamiento, la infraestructura, las limitaciones horarias, etcétera. Entonces, previo a la pandemia se generaban al menos una exposición anual, que es súper importante en cuanto a lo que genera dentro del espacio y de la experiencia también dentro de la misma institución.
Entonces también es una actividad educativa que esperamos que se pueda retomar. Bueno, el año pasado se retomó, se hizo una exposición relacionada también sobre la participación de las mujeres en dictadura, como en la lucha antidictatorial. Pero yo creo que es súper importante también generar estas intervenciones como en el espacio, porque también eso ayuda en cuanto a la experiencia, a desordenar un poco también esta rigidez que tienen estos espacios patrimoniales y a la vez también, no sé, promueve como la autoformación, por ejemplo, uno puede ser autoguiado o también generar actividades educativas más sensoriales, más experienciales. Entonces son otras acciones educativas que realizamos y que son súper importantes, creo yo, como en términos de educación, ¿no? De experiencias relacionadas con educación. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿No? Sí, dale, Sonia. El año pasado yo con un curso de Historia del Arte fuimos a hacer una visita allá al Archivo Nacional y no recuerdo en ningún momento de la guía que se hablara, por ejemplo, de que había un 20% de documentación que era solo de mujeres y género. Creo que es igual algo que me sorprendió porque hicimos toda esta ruta guiada que efectivamente era para estudiantes de pregrado. Y me sorprendió que no estuviera y es una información súper relevante y que no se mencionó. También creo que también hay algo performático dentro de los espacios institucionales que tú mencionabas que efectivamente dan una sensación de no apertura. Por ejemplo, que yo recuerdo que cuando fui con el curso, lo primero fue como entramos y nos dijeron como, ¿ustedes quiénes son? Como, ¿por qué van a entrar? Y nosotros como, no, tenemos una hora, y como, ya, espérennos afuera. Y tuvimos que esperar un rato afuera y recién nos dijeron como ya tienen invitación, ya pueden pasar. Entonces como que todo el tema de este conocimiento está abierto al público, pero tengo toda esta lista de como sí, yo soy esta persona, yo puedo entrar acá, entonces también hay como un filtro de quienes pueden acceder a este conocimiento. Y creo que eso igual sería importante cuando se habla de como de democratizar todo esto, de que los espacios de conocimiento sean abiertos para el resto de las personas y que aparezcan como un espacio abierto, porque creo que a la gente igual le intimida, yo creo, Sí. el espacio del conocimiento y sobre todo aparte del archivo que es como guante, hay que ponerse muchas cosas, como que todo eso Sí. genera como distancia. Yo creo que hay una como performance de los espacios patrimoniales que hace, que tú lo captaste muy bien, que en el fondo hace que uno se sienta como una cierta, como una especie de saber, como un saber poder de alguna manera. Entonces ponte guante, aunque nosotros lo vamos entendiendo progresivamente, que es súper importante ponerse guantes, porque los documentos, etcétera, pero efectivamente, igual en los espacios patrimoniales hay tensiones. Entonces, y en los espacios públicos, y los espacios como una institución también jerárquica. Entonces, nosotros en ese mismo espacio, trabajando con los recursos que el espacio nos da, intentamos también ir de alguna manera abriendo la posibilidad a que las cosas se hagan de otra manera, pero también nos enfrentamos al tema como de los cambios culturales que son también más profundos. Entonces, claro, eso que tú dices, claro, se usa un poco y a nosotros hasta nos gusta, por eso está bueno salir de ahí un poco, porque uno se empieza a reproducir la lógica sin darse cuenta, hasta nos gusta que cuando la gente va a los depósitos, se emociona porque ve una cosa o porque ven la firma de Bernardo Higgins, no sé qué, entonces también uno le juega un poco a eso, que también tiene que ver, claro, es performativo y también a veces fue usado como una estrategia didáctica incluso también, como para motivar a la gente con el historito, pero efectivamente es súper bueno eso que dices que quizás estos espacios hacen como una especie de performance que dificulta la democratización. Ahora, nosotros, por ejemplo, al depósito 1, donde está el archivo Mujer y Género, insistimos en que la gente suba. Y no siempre es fácil conseguir aquello, porque igual hay ciertas condiciones de conservación, etcétera. Ahí hay cosas que negociar, siempre hay procesos de negociación. Logramos que suban 10 personas cada vez, tenemos que hacer y generamos como estrategias. Cuando van cursos más grandes, entonces dejamos al resto del curso abajo, le ponemos la serie educativa que tenemos, conversamos sobre esto y vamos subiendo. Pero intentamos, pero esos son procesos igual de negociación. A mí, en lo personal, me parece muy importante la experiencia con los documentos.
O sea, efectivamente algo le pasa a la gente con los documentos y además la gente mira los documentos y como son contemporáneos, en el fondo tú ves una revista que produjo La Morada o no sé qué, el Fondo ISI, y tú dices, oh, mi abuela, me acuerdo que me contaba. Entonces, estos archivos vinculan mucho la memoria oral con lo documental. Entonces, también te tensionan una cosa muy tradicional, que los archivos eran la letra, y aquí está lo oral, ahora están esos cruces. Entonces, la experiencia con el documento te vincula a la biografía, te acuerdas de cosas, nos ayuda incluso la descripción de los documentos. Me acuerdo que en una visita guiada de una exposición, visita mediada en realidad, una exposición de fotos, subíamos y la gente veía, complementaba la información que había como en la exposición, lo veían y ellos mismos decían, pero yo me acuerdo de ese día. Cosa que es súper valioso en el fondo, que la visita no es una visita tampoco pasiva, sino que también contribuye a mirar los documentos de otra forma. Entonces, por eso nosotros con Surimana peleamos, disputamos de alguna manera que ese espacio esté abierto. Y bueno, en ese sentido hemos tenido, bueno, la directora actual del archivo fue la fundadora finalmente del Archivo Mujeres. Entonces tenemos una buena acogida, pero no, tampoco es tan no es necesariamente así, también hay disputas internas, como en todos los espacios de saber y... Que la misma institución también Mm. tiene sus procesos de Ujú. sensibilización y de trabajo Interno. Mm. con las y los funcionarios que trabajan en otros ámbitos, en otras unidades. Entonces esto va también como en paralelo. Si yo respecto a eso quería preguntar cómo ha sido el proceso al interior de la institución, del archivo, incorporar el enfoque de género, la disidencia, cómo ha sido también, porque me imagino que hay una, o con los historiadores, aprovechando que estamos en un instituto de historia, los historiadores tradicionales que van a hacer uso del archivo, no sé cómo ha sido ese proceso. O sea, en cuanto a consulta, los fondos del Archivo Mujeres y Género tienen, o sea, son de los fondos más consultados. O sea, que eso también refleja el interés que ha surgido en el último tiempo, también como los estudios de la historia reciente. Entonces, se van generando esas aperturas y eso también va generando de que los mismos funcionarios también vayan incorporando, por ejemplo, en las visitas mediadas que se realizaban desde el Archivo Nacional Histórico, han ido incorporando, por ejemplo, documentación del MEMCH en sus visitas ahora. En el último tiempo. En el Sí. último tiempo. Por ejemplo, este año nos han consultado sobre algunas cartas del MEMCH u objetos de Elena Cafarena para incorporarlos dentro de las visitas que se hacen al Archivo Nacional Histórico en general. Pero esto no viene solamente como de una conversación o un diálogo que hemos sostenido directamente con ellos, sino que también porque ha surgido también ese interés desde las y los usuarios del Archivo Nacional. Entonces viene de la mano, creo yo, como en cuanto a la capacitación o la sensibilización o la presencia también del Archivo Mujeres y Género dentro de la institución, pero también las exigencias de las comunidades usuarias, por decirlo. Sí. Eso yo diría. Bueno, nosotros también en la misma sala de usuarios del archivo histórico se debe atender a las personas que buscan información sobre el archivo mujer, entonces se está incorporado con a veces tensiones, no, es que en general lo que pasa es que el acceso a los archivos por los temas de los instrumentos no es tan fácil. O sea, es como es una tarea que siempre estamos al debe en el sentido del acceso, porque se produce mucha documentación y en realidad también hay expectativas de que uno sepa todo. Nosotros con Suri no sabemos todo lo que hay ahí, no tenemos cómo. Entonces también ahí hay como una necesidad también de comunicarnos con por ejemplo, las investigadoras que llegan y logran saber sobre un fondo documental a veces mejor que uno, si es que nos entregan, por ejemplo, no solo sus resultados de investigación, sino que también podrían entregarnos una planilla donde también son instrumentos que nos favorecen a nosotros para el acceso. Entonces, ahí en general nosotros nos atendemos público en la misma sala, pero a veces igual se requiere una mirada más especializada. Y eso también va provocando como cierta necesidades nuevas. Y ponte tú primero en el depósito, éramos un poquito así, éramos un estante y ahora
nosotros a veces nos reímos y decimos, estamos colonizando el depósito. Eso. Y también que nos estamos convirtiendo dentro del archivo histórico en un fondo progresivamente más consultado. Y entonces eso nos va cambiando también un poco el estatus interno igual. Cosas no son lo mismo que hace 20 años atrás. Han habido harto. Buenísimo. Muchas gracias. Voy a leer el último comentario que hay aquí, que creo que es bueno para terminar, de Leonor. Dice, mi reconocimiento a su trabajo, académicamente ordenado, teóricamente sustentado, históricamente articulador, culturalmente abierto y políticamente profesional. Qué Así que lindo. muchas gracias. Muchas Gracias gracias a y gracias por Gracias. gracias a los que están también online. Oye, y bueno, y lo mismo, independiente, abiertos a recibirlos en visita, lo que necesiten, pues estamos conectadas y creativamente, ¿ya? Sí. Para poder generar cosas juntos y todo eso, a manifestar esa apertura y posibilidad. Así es. Muchas gracias. Vamos a detener la grabación y, o sea, y abandonar la sala. Gracias a los que estuvieran, a las que estuvieran ahí presentes. Gracias. Chao. Bien. Sí.